Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán. Este es un enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y este es el enlace sobre el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz por ti y por mí, que hoy lo estamos hablando en esta Semana Santa. Este es un enlace para ti, para todo el público y sobre todo para todos aquellos que necesitan ayuda en su vida. Este programa tiene un gran propósito de cómo podemos nosotros ayudarle por medio de estudios bíblicos y consejos bíblicos, de cómo pueden salir poco a poco de su mala manera de vivir y sobre todo poder recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría darles un consejo. Debemos de aprender que nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda siempre, para poder salir lo más pronto y rápido de todos nuestros problemas y muchísimas otras más bendiciones tú puedes ver en Semillas de Fe, un grito de ayuda. Nos puede estar viendo y nos puede estar siguiendo y oyendo, ¿verdad? En el enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Pero sobre todo me gustaría que tú te suscribieses a nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda. Ya les dije cómo, por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes una cosa tremendísima. Después de que Jesucristo resucitó, ¿cuántas veces se presentó a la gente? ¿Cuántas veces Jesucristo resucitó, se apareció a la gente? En ese tiempo estaba al término de la Pascua y era el tiempo de que muchos se juntaron y estaban contemplando el testimonio de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Y verdaderamente esto nos sirve a nosotros para fortalecer nuestra fe. Eso también les sirvió para fortalecer la fe de los discípulos. Y sobre todo, ellos lo vieron después de su resurrección. Y sobre todo, mismo Jesucristo se quiso mostrar. Jesús hizo numerosas apariciones que yo en este momento yo quiero comunicártelos. Y podamos ver un breve resumen de estas apariciones teniendo como fuente, ¿verdad?, de consulta el Nuevo Testamento. Una de las apariciones fue en Jerusalén, que fue la primera aparición del Señor en la mañana, que le fue a María Magdalena y a la otra María. Relatan que Jesús se le apareció por primera vez a María Magdalena y narra que ella estaba acompañada por la otra María, la madre de Santiago. Y enseguida esas Marías fueron a dar testimonio a los discípulos lo que a ellos les había acontecido. Ellas fueron las primeras mujeres que fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un tiempo más adelante, por la tarde, antes de aparecer en el grupo de los 11, Jesús se encuentra con 2 discípulos en el camino a Emaús. Y esa noche hubo un notable encuentro, en los cuales podamos entender, en ese tiempo habían 2 elementos presentes: el día de la celebración de la Eucaristía, que era la palabra, y la partición del pan. Dice la palabra en Lucas capítulo 24, 1 Corintios 15 también, que ese día menciona que el Señor se les apareció y se les apareció a Pedro. Después, en la noche, se apareció en el cenáculo.
en la habitación que era utilizada para la última cena. Y ahí se le apareció 2 veces a sus discípulos. La primera vez el mismo domingo, sin la presencia de Tomás. Y la segunda, una semana después, con su misma presencia de Tomás. En el libro lo habla en los 4 evangelios, pero también el libro de Hechos nos relata que también el Señor muestra una aparición en Jerusalén a los apóstoles y a muchísimos otros testigos. Y dice la palabra que eso sucedió durante 40 días antes de que subiera al Padre, antes de su ascensión. Después se fue a Galilea. Y en Galilea el Señor apareció 2 veces también. Primero a 7 discípulos y en la segunda ocasión se presenta en la pesca milagrosa. En la pesca milagrosa junto al mar de Tiberíades. Y luego al grupo de los 11 en una montaña designada por el mismo Señor. También en partes de las cartas que Pablo escribió también se narra que el Señor se le apareció por primera vez a Cefas y luego a los 12 y enseguida se apareció a más de 500 hermanos a la vez y posteriormente se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y por último se le apareció a Pablo. Él mismo dijo, por último se apareció también a mí como un abortivo. Nosotros también, hermanos y amigos, debemos ser testigos de la resurrección de Cristo. Con tantas palabras y relatos y testimonios, no es muy difícil decir y no es muy difícil negar que Jesucristo resucitó. Y sobre todo porque hoy, en este mismo tiempo, Jesucristo está vivo. ¿Cuántas veces Cristo se apareció después de la resurrección? Que nos narra la misma palabra del Señor. Realmente habla de unos, pero no sabemos la cantidad exacta de veces que Cristo apareció a los discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? A recordar. Porque también Jesucristo realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales. Muchas que no están escritas en este libro. Pero más o menos conforme a la idea que tiene en la palabra de Dios son 10 apariciones, nada más a los discípulos de Jesús. ¿Quiénes fueron? A María Magdalena. ¿Quiénes fueron? ¿Verdad? Un ejemplo. En esto Jesús le salió a María Magdalena al encuentro y les dijo, Dios os guarde. Y ellas acercándose se asieron de sus pies y le adoraron. Y entonces les dijo Jesús, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Y dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Y le dice a Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto, a dónde lo has llevado, y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo, María, pon atención, María. Y ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuni,
que quiere decir maestro. Al darle la vuelta para irse, vio que alguien que estaba de pie ahí, y era Jesús. Y él, cuando le dijo: no llores, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero que le había dicho. Y le dice: si tú te lo llevaste, dime a dónde lo llevaste, porque yo quiero irlo a buscar. Y Jesús le dice: María. Ella giró hacia él y exclamó. Lo conoció cuando le dijo Raboni, que en hebreo significa maestro. Como les dije también a los apóstoles de Jerusalén, se le apareció sin Tomás, y después también por segunda vez a la otra semana se le apareció a Tomás. Se les apareció a los discípulos de Emaús. Iban dos de ellos, de los discípulos, al pueblo llamado Emaús, que distaba a 60 estadios de Jerusalén, y estaban conversando entre sí sobre todo lo que había pasado, todo lo que había sucedido. Y en ese caminar sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Y les dijo: ¿de qué están discutiendo? ¿De qué es lo que están conversando? ¿De qué es lo que están hablando entre vosotros? Y ellos se pararon con aire, entristecidos. Y mientras conversaban, como les decía, al momento que Dios le impidió que lo reconocieran, ellos cayeron en su rostro y tuvieron tristeza. Otra de ellos fue San Pedro, que le decían: es verdad, el Señor ha resucitado, se ha aparecido a Simón Pedro. Quien decía: el Señor ha resucitado de verdad. Porque se le apareció a Cefas. Y después de Cefas se le apareció a los 12. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Y después lo vio Tomás. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén con Tomás, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Y se les presentó en ese momento Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y les dijo: paz con vosotros. Luego le dice a Tomás: tú no crees, ¿verdad, Tomás? Acércate aquí, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Y trae tu mano y métela a mi costado. Ya no seas incrédulo, sino sea un verdadero creyente. Al verlo así, se asombró Tomás y le contestó: Señor mío y Dios mío. Y le dice Jesucristo: porque me has visto, has creído. Porque me has visto, me has creído. Y luego vuelvo a repetirle, se le apareció a Cefas y luego a los 12. Luego también se apareció en el lago de Tiberíades a 7 de sus discípulos, a las orillas del mar de Tiberíades.
y se manifestó de esta manera. Está aquí en la palabra en Juan 21, este relato que quiero que lo estudies. Y después se apareció también a más de 500 personas, hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Después a Santiago el menor. Y como les dije al último a Pablo, este último terminó diciendo, realmente también yo lo vi, dijo Pablo. Tremendo. Después de ahí, dice que nadie lo puede ver. Cristo ha resucitado. Y ha resucitado porque Jesús venció la muerte. Con esto termino. Jesús ya venció la muerte. Al momento de al tercer día resucitar. Y al resucitar, hoy Jesucristo está vivo. Está vivo. Y si quieres estudiarlo, aquí está todo transcrito sobre Jesús y también la iglesia en el Nuevo Testamento. Y tú puedes analizar a Jesús en el Evangelio de Marcos. Puedes ver lo del rostro de Jesús en el Evangelio de Juan. Y también las 7 frases de Jesús en la cruz. Por eso yo les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda visitar en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo edificar su espíritu. Y me gustaría darles un consejo. Debemos siempre aprender que nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiéndole siempre ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas y muchísimas más bendiciones que tú puedes encontrar en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y nos pueden ver, seguir y oír, ¿verdad? En el enlace en nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y lo puedes hacer por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Pero me gustaría que tú te suscribieses a nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y nos puedes dar tu comentario sobre esta palabra. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Él vive. Y Él murió por ti en la cruz para que no te perdieras y tuvieras vida y vida en abundancia. Yo soy el pastor Luis Cosío y nos vemos más adelante para que escuches las 7 palabras. Bendiciones.